Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de noviembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Esta primera carta que Pablo dirige a, a los que él menciona, em, los expatriados de la dispersión, estamos hablando de comunidades cristianas mixtas, no solo en el sentido de que eran judeocristianos, o sea, personas de origen judío, pero también de origen gentil, que hacían parte de la iglesia, sino que incluso, como, como seguramente pasa hoy en nuestras iglesias, algunos matrimonios eran de la misma manera mixtos en el sentido de que uno de los dos sería creyente y el otro no sería creyente. Es la iglesia de la época enfrentaba el mismo desafío que seguramente nosotros enfrentamos de cómo convivir eh, eh, teniendo nuestra fe, nuestras convicciones con personas que a veces no solo no creen, sino que además pueden rechazar nuestra fe o pueden, digámoslo así, ser contradictorios en este camino de la fe. Entonces, vamos a encontrar no solo en la epístola de Pedro, sino también en otros escritos del Nuevo Testamento, algunos consejos que tienen que ver de cómo poder, a través del buen testimonio y de la vida en el Espíritu, eh, demostrando un sabio o un buen testimonio, llevar a estas personas a que conozcan también el Señor, ¿sí? Así que, pues tenemos que entender esto para ver un poco lo que nos plantea Pedro en este capítulo 3. Veíamos ayer que él está exhortando a sus depositarios que, que de acuerdo a una identidad, como hijos, como un pueblo santo, como un pueblo adquirido, como una nación de reyes y sacerdotes, pues esta identidad o esta verdad, pues nos demanda anunciar unas virtudes, ¿sí? Entonces empieza a hablar a diferentes personas en diferentes escenarios. Y llegamos en esta primera parte al vínculo familiar. Empieza hablándole primero a las esposas. Dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esa expresión hipotazo, que se traduce como sujetas, tiene que ver más bien más que una inferioridad ontológica, es un orden divino. ¿Qué quiere decir? Que estábamos en una sociedad donde, pues obviamente, la mujer era subvalorada, donde la mujer era incluso maltratada. Y Pablo les está diciendo que manteniendo el orden divino de una postura de respeto y de acato, pues puedan dar un buen testimonio a sus esposos buscando que ellos también pues sean ganados para el Evangelio. Entonces entendamos que le está hablando a mujeres seguramente que tienen esposos incrédulos, que, que en muchas ocasiones, tristemente bajo una equivocada emancipación, y ahora imagínense en esa época, las mujeres se pudieran levantar en contra de sus maridos y que pues obviamente no iban a dar buenas nuevas. Yo he conocido a través de la historia de mi vida, pues como siervo del Señor, mujeres con mucha sabiduría, con mucha dedicación, muy espirituales, que con una actitud
de acato, de respeto hacia sus maridos, no los mejores seguramente, por su buen testimonio han logrado la conversión, ¿sí? Y me acuerdo hace muchos años en una ciudad fuera de Cali, de una mujer que contaba que durante 12 años había orado mucho por su esposo que vivía una vida un tanto desordenada, licor, amigos, mujeres, bueno, una cantidad de cosas que seguramente ninguna mujer tendría por qué aguantarse, y menos en estas épocas, pero que ella había decidido por amor al Señor y por amor a sus hijos y por amor a su propio esposo, librar una batalla de fe, ¿sí? De oración, de ruego. Y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlos, ambos le servían al Señor. Un hombre que obviamente cuando uno escuchaba como dice la Biblia, su viejo hombre, era algo completamente diferente a lo que evidenciaba en el presente, ¿sí? Y ella siempre decía que había valido la pena la espera, el esfuerzo y el haber modelado un buen testimonio para aguardar la conversión y la salvación de su esposo. Porque la conversión de una persona no es solo que ya no nos genere dolor y sufrimiento, sino que en últimas la conversión de una persona implica que esta persona sea salva, que esta persona encuentre el perdón del Señor y que sea salva. Así que, pues Pedro, en línea también con otros apóstoles, está tratando de que por el buen testimonio se manifieste esas virtudes que está diciendo que debemos mostrar. Habla pues de que estos varones, incluso incrédulos, que consideren la buena conducta casta y respetuosa, pues puedan ver en ese buen testimonio. El buen testimonio es como una luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Por eso cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, habla de una antorcha que se veía. El buen testimonio es eso. El buen testimonio se convierte en ese reflejo de la luz eterna del Señor y ese reflejo tarde que temprano, pues obviamente va a confrontar también, ¿sí? Y va a estimular a que aquellos que nos rodean, que no creen, pues crean por una buena actitud y y un buen comportamiento. Al versículo 7, bueno, estos versículos hablan un poco de ejemplos y de cómo el buen testimonio y una actitud de respeto, de cariño también puede ayudar es increíble, ¿no? Porque la evangelización no es solo anunciar y decir palabras y dar discursos teológicos o doctrinales, sino que la evangelización se fundamenta sobre todo en el buen testimonio, ¿sí? En que nosotros reflejamos lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque palabras, discursos, es tan fácil dar discursos, es tan fácil elocuentemente decir palabras, la demagogia. Bueno, eso lo vemos en nuestro entorno, en la política, que es tan fácil decir, pero es tan difícil vivir antes de hablar cosas. Y obviamente tenemos aquí esa exhortación que Pablo le está haciendo no solo a las mujeres, porque a los maridos, dice el versículo 7, entonces él está hablando a maridos creyentes, está hablando a mujeres creyentes que posiblemente tengan esposos no creyentes, y aquí le habla a esposos creyentes, que también es posible que no tengan mujeres creyentes. Entonces imagínense esto. Estamos hablando de una cultura muy machista que no valoraba a la mujer. Entonces, un marido no creyente, ¿cómo trataría a la mujer? La trataría con brusquedad, la trataría pues como con indiferencia, la trataría dice la Biblia, evitando ser ásperos, ¿sí? Siendo un poco toscos con ella. Ahora, ¿qué le dice al marido que es creyente? Le dice al marido que es creyente, viva con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Ahora, de nuevo, no solo son maridos con mujeres creyentes, estamos hablando de maridos con mujeres que tal vez no sean creyentes. ¿Qué le está diciendo? Trátelas no como la cultura, no como la tradición, no como la forma de vivir de este tiempo lo indica,
sino como el Señor se lo está indicando. Y primero que le está diciendo, dele honor, ¿sí? O sea, hónrela, trátela con respeto, con valor y con dignidad. Esto es un trato que no era común en el tiempo que Pedro está escribiendo, ¿sí? El hombre trataba a la mujer indignamente, el hombre trataba a la mujer con agresividad, con brusquedad, con frialdad, pero aquí está hablando de el hombre. El hombre que debe tratar a su mujer como Cristo trataría y como que Cristo trata a la iglesia, ¿sí? Con dulzura, con ternura, con cuidado, con decencia, con honor, como lo está diciendo. Así que de esta misma manera, así como la mujer con una actitud de respeto y acato y sujeción a su esposo, trataría o lograría su conversión a sí mismo, un hombre que trate a su mujer con honor, con dignidad, con delicadeza, porque dice incluso como a vaso más frágil, ¿sí? Que la trate con delicadeza, con ternura, que la trate como, dice, coheredera, o sea, que no la vea de manera inferior como los hombres de la época miraban, ¿sí? Los hombres de la época miraban a las mujeres como inferiores a ellos. Aquí le dice, no, mírela como su par, y está a su lado, es coheredera, o sea, tienen los mismos derechos, tienen la misma dignidad, y dice, además, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, en este contexto, Pablo le está pidiendo a estos esposos que mutuamente, si ambos son creyentes o que si uno o el otro es creyente, pues modelen de esta manera para que se pueda lograr la conversión de sus familias. Luego, habla en términos generales, está hablando de pues si estos somos, ¿cómo podemos mostrar las virtudes? Entonces dice, seamos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. El bendito, el que se sabe bendito, el que se sabe bendito es agradecido ante todo, el que se sabe bendito es humilde, el que se sabe bendito bendice a los demás, el que se sabe bendito no es egoísta, no es mezquino, el que se sabe bendito sabe que vive de la gracia del Señor y como dice la Biblia, si de gracia recibisteis, dad de gracia. El bendito no es egoísta, el bendito, bueno, el que se sabe bendito, no está pretendiendo que todo gire en torno a él, sino que definitivamente está pensando también en no solo glorificar al Señor, sino retribuir a su prójimo ese bien que le está recibiendo conforme a la gracia. Dice el 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, tal como lo advierte Santiago, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿A quién debemos agradar? Nuestro corazón, nuestros ojos, ¿en quién deben estar puestos? Pues obviamente al Señor, ¿sí? Y todos anhelamos que Él nos mire, que Él nos escuche. Y pues lo que está diciendo Pedro acá es quitemos obstáculos que pueden afectar esa relación que podemos tener con el Señor. Dice más adelante, bueno, nos sigue diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones. Y ojo con esto. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, el cristianismo desde su inicio
iba a marcar la diferencia en la sociedad, no solo de la época, sino a través de la historia. El cristianismo tuvo mucho auge y siempre, en términos generales, ha tenido mucho auge porque el cristianismo promueve una vida virtuosa, ¿sí? Una vida de misericordia, una vida de amor, una vida de unas virtudes que van más allá de vínculos religiosos. Claro que el cristianismo marca unos parámetros de adoración, claro que sí, por supuesto, pero el cristianismo tiene unas particularidades como lo demostró el Señor Jesús y es una vida, como mencionábamos ahora, una vida ejemplar que procura el bien del otro, que, que muestra las mejores cosas de los seres humanos conforme al diseño original del Señor. Y el cristianismo ha promovido una vida de rectitud, de verdad, de honestidad, de justicia y una vida que promueve la disciplina, el esfuerzo, bueno, unas virtudes que en verdad son notorias, son benéficas para la sociedad y por eso ha tenido mucho auge, porque la fe, el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, como les decía, la misma adoración implica una vida que no se limita a los ritos, a las tradiciones, a los cultos y a las formas, sino a la verdadera conversión del corazón. Y obviamente, pues estos nuevos comportamientos y actitudes iban como pasa en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles predicaban y las señales poderosas de Dios los seguían, se generaban dos reacciones en aquellos que estaban en su entorno. Por un lado, había arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué es arrepentimiento? Usa la palabra griega metanoia, que implica ir más allá de la mente, ir más allá del pensamiento, y en su implicación, ¿qué quiere decir entonces un cambio de mentalidad? ¿Qué indica esto? Que cuando los apóstoles y discípulos predicaban llenos del Espíritu del Señor y les seguían algunas señales poderosas, milagrosas, aquellos que los escuchaban veían la confrontación con su realidad y genuinamente cambiaban de pensamiento, de mentalidad frente al Señor, frente a su propia vida. Entendían primero que estaban condenados, que iban por un mal camino y que ese camino necesitaba ser enderezado. Y al entender esa necesidad, venían al Señor entendiendo que el pecado no solo era unas acciones placenteras, sino que era una ofensa contra Dios y contra el prójimo. Esa era una reacción. La otra reacción que generaba la evangelización, y les he dicho que la evangelización no solo se limita a palabras, a mensajes doctrinales o teológicos, sino que la evangelización parte de un buen testimonio, parte de mostrar, no solo de anunciar, sino de mostrar aquellas virtudes del Señor Jesús. Entonces otros, ante el testimonio, dice la Biblia, se resentían, y esa expresión aparece varias veces en el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando Esteban está predicando, que Esteban, como dice la Biblia, lleno del Espíritu del Señor, dice que la predicación de Esteban generaba resentimiento de aquellos que los escuchaban. ¿Qué pasó con Esteban? Pues lo terminaron atacando hasta la muerte. Vemos casos, por ejemplo, de Pedro y Juan que fueron llevados a la cárcel porque generaban resentimiento. Un creyente está conectado con el Señor, que está digámoslo así, en comunión con el Señor, que experimenta la presencia del Señor a través de su Espíritu, es un creyente que a través de su buen testimonio va a generar estas dos emociones contrarias en quienes le rodean. Unos se van a arrepentir, ¿sí? Unos van a cuestionar su propia vida frente al buen testimonio del otro y lo que el otro hace y dice, pero otros también se van a resentir. Entonces es muy normal que muchos no nos quieran, es muy normal que muchos incluso nos ataquen, nos menosprecien,
se burlen de nosotros, ¿sí? Está dentro del presupuesto. O sea, no todo el mundo nos tiene que aceptar nuestro mensaje o nuestro estilo de vida o nuestra forma de vivir. No todo el mundo va a aceptar nuestras posturas ideológicas. Nosotros como creyentes tenemos unas posturas ideológicas. Nuestras posturas ideológicas están basadas en la Biblia. Son posturas pro vida, pro familia, pro matrimonio, pro rectitud. No son posturas progresistas. Las posturas bíblicas son posturas conservadoras. Es así de sencillo. No simplemente limitadas a tradiciones, sino limitadas al principio que el Señor ha establecido en su palabra, que han sido principios también sobre los cuales se fundaron las sociedades, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener esos dos escenarios, quienes acepten y quienes seguramente nosotros podamos ser un referente de fe y de conversión, pero otros simplemente no, y nos van a rechazar y nos van a voltear la espalda y a confrontar de malas maneras seguramente. Pero ¿qué dice Pedro? Bueno, estemos siempre preparados para presentar defensa. Dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Ojo con lo que dice, porque nosotros no podemos caer en el juego de quien nos ataque o nos menosprecie. Generalmente quien nos ataca o nos menosprecia lo puede hacer con grosería, con violencia, con agresividad. Y aquí Pedro está diciendo, no, nuestra defensa, que usa la palabra apología, por eso una rama de la teología sistemática es la apologética, que es defensa de la fe, está diciendo que lo hagamos con mansedumbre y que lo hagamos con reverencia. O sea, la verdad, hay un dicho que dice que la verdad no se defiende. Digamos que es cierto, pero la verdad, pero la Biblia dice que sí debemos presentar defensa de lo que nosotros creemos, pero con mansedumbre y respeto, ¿sí? Ahora, hay discusiones que no vale la pena tener y no tiene sentido tener. Hay discusiones que hay tanta necedad en la mente, en el corazón de tantas personas que nosotros no somos los que vamos a convencer a nadie. De hecho, la misma Biblia dice que el que convence es el Espíritu del Señor. El tema de la apología o de la apologética es más el corazón del mismo creyente, que esté firme, que esté seguro, que esté bien plantado, porque hay tanta necedad en muchas personas que se les puede aparecer el mismo ángel Gabriel, el mismo Señor Jesucristo, y el que no quiere creer no cree, y punto. Y yo no voy a convencer con mis palabras, pero la apologética sí me fortalece mis convicciones. Por eso yo debo estar preparado para presentar defensa. A través de los años que llevo sirviéndole al Señor, hay un ejercicio que yo hago cuando estoy estudiando y cuando ya me siento a preparar algún tipo de sermón, yo trato de pensar las reacciones y los cuestionamientos ante la enseñanza que pueda estar impartiendo. Y eso me ha ayudado muchísimo para poder escudriñar, entender y tratar de comprender el texto, pero basándome en inquietudes que otros pudieran tener también, ¿sí? En inquietudes que podrían confrontar mi fe y eso obviamente me ha ayudado también a fortalecer mis propias convicciones. ¿Qué dice Pedro? Bueno, tengamos buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y advierte, si hemos de padecer, padezcamos actuando y viviendo bien y no que padezcamos como consecuencia del pecado. Pedro, perdón, va a utilizar una analogía muy interesante al final del capítulo, por allá en el versículo 21, no, como desde el versículo 18, donde habla de que Cristo dio testimonio a aquellos espíritus encarcelados, pero va a aparecer en escena Noé y su familia. Y dice que, dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas
es decir, 8 fueron salvadas por agua. Miren la analogía que está usando, salvación por agua. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De alguna manera, en la analogía del arca de Noé, es como si Noé y su familia, a ver, la palabra bautizo implica inmersión, ¿sí? Ese es como el sentido de la palabra bautizo, inmersión, donde una persona, del bautismo cristiano como digamos, como rito eh, como muestra de arrepentimiento, implica que la persona se sumerja completamente en el agua, ¿sí? El bautismo por aspersión, pues no es como una contradicción al significado de la misma palabra, porque la palabra bautizo implica inmersión, no solo aspersión. Entonces, ¿qué implica? Pues que esta persona se sumerge, queda completamente permeada por la naturaleza y las características físicas del agua y de alguna manera es como una identificación, ¿sí? Cuando una persona se sumerge es como si quedara absorbida por el agua, ¿sí? Como si toda su naturaleza fuese absorbida por el agua. Ese es el sentido del bautismo, donde el agua representa al Señor, el Espíritu del Señor. Yo me sumerjo en el Espíritu del Señor, por eso hay una identidad en Cristo. Por eso el Padre cuando me mira, mira a Cristo. Entonces está usando esta analogía que en medio de una sociedad corrupta como la de Noé, ellos se sirvieron del arca, ¿sí? Y el arca fue como ese medio a través del cual, en medio de las aguas que superaban obviamente todo lo creado, ellos fueron rescatados de esa vieja manera de vivir. Pero aquí habla del bautizo, no solo como un rito de limpieza de la buena conciencia, dice así como de los pecados, sino de la identidad en Jesucristo en su resurrección, ¿sí? O sea, el bautismo en agua es una expresión, un compromiso ético, ¿sí? Ante la sociedad y ante el Señor de mi identidad con Jesucristo. Pero hay un evento milagroso y es que yo, en mi naturaleza, me sumerjo en la naturaleza de Jesucristo y en esa identidad yo voy a vivir como una nueva criatura. Entonces Pedro está exhortando a sus depositarios, a sus destinatarios, digámoslo así, a que en medio de una sociedad pues que está en tinieblas, en confusión, pues podemos y debemos manifestar esas virtudes de lo que nosotros ahora somos. De allí que debemos prepararnos, ¿sí? No es suficiente que nos quedemos con escuchar la escritura, es necesario escudriñar las escrituras, es necesario fortalecer nuestra relación con el Señor, pero también estudiar, escudriñar, memorizar la escritura. Es necesario meditar en la escritura, porque en algún momento tendremos que dar defensa de nuestra fe. Y de nuevo, la defensa de nuestra fe no necesariamente es para que otros se conviertan, pero sí para que nuestras convicciones se arraiguen y se fortalezcan. De nuevo, no siempre nuestra defensa va a generar conversión en otros, pero sí va a generar convicciones profundas en nosotros y eso es lo más importante. Quiero darte gracias, Padre Eterno, por este nuevo día que nos has concedido. La vida, Señor, la salud, nos has concedido techo y abrigo y hoy un propósito para vivir, no solo por nuestros deberes, sino porque sabemos que estás con nosotros. Gracias por haber despertado esta mañana no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu y alma con el anhelo de buscarte, de ir a tu palabra, de escuchar tu palabra, de meditar en ella, Señor, pero ahora tenemos el desafío de ponerla por obra. Ya la escuchamos, ya la meditamos,
Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y permítenos de aquí en adelante vivirla, ponerla en práctica, ponerla por obra. Danos tu bendición, mi Señor, te lo pido por favor y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.